Gracias por seguir con nosotros. Hay más noticias a esta hora. Corrupción e inclusión de los pueblos indígenas resalta el informe sobre la situación de los derechos humanos que recomienda al Estado una serie de acciones para contrarrestar las violaciones a los derechos humanos precisamente. Así es, el informe que hace una radiografía sobre la situación de los derechos humanos en el país de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recaba temas que ya se han resaltado en años anteriores, como lo es la seguridad ciudadana, la justicia, la desigualdad y exclusión de los pueblos indígenas y la corrupción como problemas estructurales del país que afectan a la ciudadanía y donde se espera que el presidente Jimmy Morales aplique políticas públicas y las recomendaciones que hace dicha comisión, quien también se pronunció respecto a la pena de muerte, en el que resaltó que diferentes sectores deben analizar esta situación y también se pronunciaron con respecto a que militares no deben de ocupar cargos públicos porque son entrenados para otros temas. Este es mi reporte por una Guatemala en paz. Carolina Leverón y Jorge Hernández. La pena de muerte, la libertad de expresión y el acceso a las comunidades a radiofrecuencias son temas que fueron abordados por autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de visita en el país. El relator de la CIDH se pronunció en cuanto a las divergencias que ha generado la pena de muerte, las convicciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno de Guatemala. La pena de muerte justamente no cumple con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, contraviene la Convención. Por lo tanto, creo que hay posición ya clara en esto, incluso respecto a la situación de Guatemala en la década de los 80. Entonces, fue enfático además en reconocer los derechos de las comunidades en cuanto a obtener radiofrecuencias para su desarrollo y la importancia de la legislación para ello. Le corresponde al Poder Legislativo adoptar medidas justamente para reconocer a un sector que ha estado excluido históricamente y que no ha podido, ha estado impedida en Guatemala de acceder a frecuencias porque hay mecanismos que son discriminatorios, como el de subasta, o porque no hay concursos y no hay unas medidas, adecuadas para que el sector comunitario acceda a su frecuencia, una reserva de espectro, concursos, periódicos, participación del sector en estos mecanismos. En Guatemala es fundamental el trabajo de los medios en la consolidación de la democracia y la cobertura que se le ha dado a las protestas que se realizaron en 2015 han sido muy importantes para ello. Además del respeto que se ha tenido a los ciudadanos que lo hacen, se traduce a libertad de expresión, concluyó. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre los intentos de reactivar la pena de muerte en el país, señalando que Guatemala debe apegarse a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Lo que dice la Convención Americana en el artículo 4, que es sobre el derecho a la vida y el no se puede aumentar la aplicación de la pena de muerte. Entonces ahí, pero como dije, es un tema, como entiendo, que se está estudiando, no se ha avanzado, no hay nada concreto todavía. Invitamos a que se reflexione y se debata en la academia, se auspicie el diálogo con los criminólogos, se miren las experiencias en el mundo y se mire hacia dónde va la civilidad hoy día. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los militares activos no deben de ocupar cargos públicos, ya que podría constituirse en un problema para los derechos humanos. Cuando las Fuerzas Armadas ejercen funciones no militares, constituye un problema para el Estado de Derecho y para los derechos humanos. Muchas veces crea problemas dentro de la lógica constitucional de un determinado país, porque prohíbe ese tipo de actuación. Entonces, es un tema que está en el informe. Creemos como principio en la comisión y hemos dicho que los militares deberían, como militares, limitarse a las funciones militares.
La Comisión del Menor y de la Familia del Congreso recibió el informe anual de la Comisión Nacional de la situación que vive la niñez guatemalteca. De acuerdo al documento, los niños y niñas siguen siendo vulnerados en sus derechos, principalmente el de la vida, la seguridad, la salud y también la educación. Por tal motivo, instalaron una mesa de trabajo que va a buscar generar mejores oportunidades para ese sector de la sociedad. ¿En qué condiciones de vida se encuentran niñas, niños y adolescentes en el país? Tanto en materia de salud, en los indicadores básicos, salud, seguridad alimentaria y nutricional, educación, protección integral de derechos y los espacios de participación a cultura y recreación. Tenemos que hacer mucho mayor sensibilización en todos los sectores de la sociedad guatemalteca, tanto públicos como privados. Y la violencia contra los menores de edad continúa a pesar de los esfuerzos de organizaciones que velan por los derechos de niños y adolescentes. En lo que va del año, 705 menores de edad se les ha practicado exámenes forenses, siendo el abuso sexual el de mayor incidencia. Le sigue el del maltrato físico con 191 casos, 30 por heridas de arma de fuego y 11 por arma blanca. Según el registro del Refugio de la Niñez, de los 2 primeros meses del año 2016 se han practicado 107 necropsias por arma de fuego, arma blanca, decapitados y estrangulados. En otro orden de noticias, el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo colocó una manta en el parqueo del Congreso, dirigida al presidente Mario Taracena. Los líderes sindicales piden transparencia en la negociación del pacto colectivo, pues aunque la ley dice que debe negociarse con el sindicato mayoritario, ellos piden ser incluidos para que todos los trabajadores sean representados. Además, temen que dentro de la negociación solo se beneficie a ciertos trabajadores y que se pierda el aumento anual del 10%. No está siendo transparente. Nosotros queremos que nos incluyan a nosotros y al otro sindicato por lo mismo, para que haya una negociación transparente. Tenemos de veras la pena de que vayan a ceder nuestros derechos ya adquiridos. Nuestros compañeros están preocupados ante la negativa de la Junta Directiva a poder ser escuchados mediante nosotros como organización que tenemos derecho a representarlos. La ley establece que se debe hacer la negociación con el sindicato mayoritario, pero también indica que cualquier negociación no puede hacerse en menoscabo de los derechos de los demás compañeros. Y aquí hay compañeros que están afiliados a 2 sindicatos y compañeros que tienen derecho a no estar sindicalizados, que dejarían de ser escuchados en una negociación como la que están pretendiendo llegar. En otra información, diputados y emisores de tarjetas de crédito debaten por la ley que recién entró en vigencia, mientras están a la espera que la Corte de Constitucionalidad resuelva las acciones legales presentadas. El diputado Luis Contreras, ponente de la ley de tarjetas de crédito, confrontó a los emisores de este tipo de crédito, teniendo en cuenta que han presentado una serie de acciones legales en la Corte de Constitucionalidad con las cuales buscan frenar la ley que ya entró en vigencia el 8 de marzo. Sin embargo, el congresista asegura que si la Corte avala o declara que esta ley es inconstitucional, ellos estarían presentando una nueva iniciativa con tal de proteger a los guatemaltecos, quienes han pagado por años altos intereses en el cobro de las tarjetas de crédito. Además, porque considera que tiene que haber una regulación para el tema y así evitar los abusos desmedidos. Además, porque en el caso de algunos guatemaltecos han sufrido abusos, así también como algún tipo de acoso por parte de las agencias que cobran esos intereses y los pagos respectivos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Luis H. Se extiende la fecha límite para el registro de animales silvestres, Diana. Así es, además conozca los hechos que destacan en el Plan Internacional de Información.